Buenos días nuevamente. Otra vez las disculpas por las pequeñas demoras por temas técnicos. Entramos ahora al panel, al bloque 2 del día, luego de una muy interesante presentación de John Elkington y una conversación también muy buena con Selma, la copresidenta del evento. Entramos en este momento al ODS número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Claramente, para el Perú, el tema laboral es fundamental. No solamente lo ha sido siempre, sino que la pandemia ha puesto en evidencia los problemas que tenemos. En un informe del Gates Foundation, aseguran que la pandemia ha retrocedido al mundo en las primeras 25 semanas, ha generado un retroceso de casi 25 años. Y ese es el desafío al cual nos enfrentamos nosotros también como país. Por lo tanto, primero quiero disculpar a la ministra de Economía, que lamentablemente no nos va a poder acompañar porque está en un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que suena muy importante, pero la va a reemplazar con la misma presentación Alex Contreras, que es el director general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Y sin más, para entrar de una vez en discusión, presento a Diego Macera, uno de los principales economistas del país. Diego, gerente general del Instituto Peruano de Economía y vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia, y al que tengo el gusto de conocer personalmente. Así que, Diego, bienvenido, muchas gracias por ayudarnos con este panel y te dejo el escenario completamente. Muchísimas gracias, Aldo. Muchas gracias por la invitación a este evento. Efectivamente, como mencionaba Aldo, este ODS 8 es especialmente relevante en la coyuntura que estamos viviendo. La prioridad, sabemos todos, tiene que estar enfocada en la parte sanitaria, pero si uno tuviese que elegir un segundo punto donde la atención tiene que ponerse es precisamente en la expansión de la producción económica y en la generación de empleo de calidad que la acompañe, ¿no? Hemos tenido una disminución dramática de empleos en las ciudades en los últimos meses, sobre todo de la parte de empleo adecuado, ¿no? Con una contracción de casi la mitad, en realidad, en el último trimestre que hemos registrado para el caso de Lima. Entonces, para conversar un poco de estos temas y cuál podría ser la hoja de ruta hacia adelante, vamos a tener en este panel primero la presentación del señor Contreras, ¿no? Como mencionó Aldo, director general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF. Luego nos van a acompañar Tomás Bermúdez, gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del BID y representante de este banco en el Perú. Vamos a tener también a Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima, y una de mis queridas directoras en el IPE. Y a Fernando Eguiluz, gerente general del BVA, quien nos va a acompañar no ha podido estar en vivo, pero nos va a acompañar con un video. Con eso dejo en el micro, si se puede decir aquí, a Alex, ¿no? Que nos comente un poco cómo ven desde el MEF la reactivación económica de los siguientes meses y hacia dónde deberían estar los lineamientos principales. Bienvenido, señor Contreras. Muchas gracias, Diego. Buenos días al panel y a todos los que se han podido conectar. Como ha mencionado, la ministra de Economía no ha podido asistir por un tema de agenda, entonces hemos preparado esta presentación sobre un tema que es muy relevante y que es una prioridad para el MEF, ¿no? Cómo lograr un crecimiento sostenido que sea capaz de generar puestos de trabajo dignos para la población, sobre todo en un contexto tan particular como una de las peores crisis de la historia. Entonces, esta presentación lleva por título Factores estructurales para impulsar la competitividad y el crecimiento económico. Sabemos que a largo plazo el elemento clave, lo que distingue a las economías es la competitividad, y esa es la apuesta del MEF. Para empezar, entonces, siguiente, por favor. Como saben, en los últimos 20 años, la economía peruana ha destacado en la región por ser una de las de mayor crecimiento. Ustedes pueden ver este gráfico. A pesar de que esta crisis nos va a golpear
el Ministerio proyectamos una caída de 12%, la recuperación va a ser bastante rápida, 10% para el año siguiente y 4,8% para el 2022. Una proyección que está en línea con lo que tiene, es muy similar al Banco Central y otras instituciones. Acá la meta es recuperar rápidamente tres cosas. Uno, el nivel previo a la crisis. Dos, el crecimiento potencial. Y cuatro, he ahí el reto de tratar de retornar a la tendencia de largo plazo previa a la crisis. Lo que estamos observando es una recuperación bastante rápida, a pesar de que la caída fue muy abrupta en abril. De abril hacia septiembre observamos una recuperación incluso mejor de lo que preveíamos en el marco macroeconómico. Aún no hemos revisado la proyección de 12%, pero se mantiene en línea, y en octubre esta tendencia se va a mantener. Siguiente, por favor. Como sabemos, nuestro país ha destacado en algo, y es el pilar macroeconómico. Ese ha sido, creo que, un respaldo clave. Parte de este crecimiento importante de los últimos 20 años se explica justamente por una macroeconomía estable, por un contexto macro que ha permitido generar las condiciones para que el sector privado pueda crear riqueza. Sin embargo, hay algunos pilares o temas en los que no hemos avanzado al mismo ritmo. Por ejemplo, en infraestructura, capital humano, prácticas laborales, en lo que representa institucionalidad o uso de tecnologías, la capacidad de innovar. Nuestro país todavía se encuentra rezagado. Hemos estado peleando contra la pobreza con un solo brazo, que ha sido importante, que ha sido el pilar macroeconómico, pero si queremos seguir avanzando, definitivamente tenemos que desarrollar esta agenda pendiente. Siguiente, por favor. Y creemos desde el lado del MEF que hay espacio, hay elementos, hemos tomado muchas medidas que apuntan a eso y que voy a describir, ¿no? Por ejemplo, es clave mejorar en los índices de competitividad. Como pueden ver, nuestro país pues está entre el puesto 52 y el puesto 76. Un país que tiene muchas características para despegar, como lo ha demostrado en los últimos 20 años. Este pilar macroeconómico ha sido una condición necesaria para este crecimiento, pero con miras a ser un país desarrollado en los próximos 20 años, que es la meta del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos que ir más allá y apoyarnos también del brazo de la microeconomía. Siguiente, por favor, hacia atrás. Como pueden ver, hay una serie de factores estructurales que, como han mencionado, han sido evidentes en esta crisis: la alta informalidad, los bajos niveles de cobertura de Internet, por ejemplo, el poco o débil acceso financiero y la poca capacidad sanitaria. Creo que si aspiramos a ser un país que quiere cruzar la renta, el nivel de ingresos medios y pasar a ser un país de ingresos altos, definitivamente tenemos que trabajar en esta agenda, ¿no? Si queremos ser un país competitivo, que crezca sostenidamente, que genere puestos de trabajo dignos, no podemos seguir con estas brechas estructurales, y esa es un poco la agenda del Ministerio de Economía. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque definitivamente estas brechas tienen costos para el país. La crisis lo ha demostrado. Por ejemplo, siguiente, por favor, la informalidad. Hay una clara relación negativa entre competitividad e informalidad. No podemos ser competitivos con altos niveles de informalidad. Hay una doble causalidad, si quieren. Por un lado, la baja competitividad obliga a algunas empresas a ser informales, pero el hecho de ser informal también afecta la competitividad porque te restringe el financiamiento. Es una condición que, si bien es cierto, ha permitido a muchos peruanos mejorar sus ingresos en los últimos años, lo ha sido bajo una situación de precariedad. Hay una alta vulnerabilidad en lo que respecta a la fuerza laboral, tanto en el corto plazo, porque generalmente los trabajos informales pues no ofrecen seguros, pero también en el largo plazo porque tampoco garantizan pensiones. Y por el lado del Estado, la alta informalidad erosiona la capacidad de poder recaudar. Perú tiene, como lo ha mencionado la ministra Alba,
tiene una de las tasas de informalidad más, las tasas de evasión más altas en el mundo, ¿no? Que 33% del impuesto general a las rentas que no se recauda, 44% del impuesto a la renta que tampoco se recauda. Y es un factor que en realidad afecta a la economía en general, ¿no? La informalidad tiene costos muy altos, entonces la agenda del MEF es trabajar para gradualmente incrementar la tasa de formalidad y creemos que hay un espacio suficiente. Siguiente, por favor. Como pueden ver, Perú es uno de los pocos países del mundo con ingresos medios altos que tiene la mayor tasa de informalidad. No solo nos supera Nicaragua y Ecuador, la meta es poder llegar en los siguientes años, no es una tarea fácil, pero hay ahí el esfuerzo. A niveles, pues, la meta es ver lo que está pasando en Chile, ver lo que está pasando en Uruguay y tratar de acercarnos a esos niveles en los siguientes años. Esto va a permitir que la clase media que se ha creado, atrás por favor, la clase media, en los últimos 20 años Perú ha sido uno de los países que ha permitido consolidar una clase media, pero cerca del 80%, entre 75 y 80% de la población peruana pertenecen a este sector social, son clase media, pero la mitad son clase media vulnerable. En ese contexto, ante un pequeño shock, algún elemento externo que afecte a los ingresos, son ciudadanos que pueden volver nuevamente a la pobreza, ¿no? Y ahí está el reto. Lo que está generando el COVID es un retroceso, pero que va a ser temporal. Con el crecimiento de los siguientes años, nuevamente deberíamos ver una recuperación de la clase media. Hay que entender también que la informalidad es heterogénea a nivel nacional. No es lo mismo, por ejemplo, en la sierra, que en la selva, que en la costa. Hay regiones, por ejemplo, con mayor informalidad como Huancavelica y Puno, y son justamente las que tienen menores niveles de competitividad, mientras que las más competitivas, como Iqui y Moquegua, son las que registran menores niveles de informalidad. Entonces, para reducir la informalidad, para crear mejores condiciones para los trabajadores, definitivamente necesitamos entender esta heterogeneidad, estas particulares, estas condiciones propias que tiene cada región, y la estrategia del gobierno está relacionada justamente a eso, a impulsar la formalización laboral, pero desde una perspectiva con un enfoque territorial. Hay, además de la informalidad, este es un aspecto muy importante, es una brecha que tenemos que mejorar, pero hay otros aspectos también que son un problema para el país y que tenemos que resolverlos y ponerlos en la agenda de corto plazo, como por ejemplo la baja inclusión financiera. Hay todavía una brecha muy importante de infraestructura, más o menos se ha estimado por el BID que existen 117.000 millones de brecha de infraestructura que hay que cerrar en los siguientes años. Hay que trabajar en lo que es la digitalización. Hay una brecha social también por cerrar y definitivamente trabajar en mejorar la calidad de los servicios públicos. ¿Cuál es la agenda del MEF en este momento? La agenda del MEF es una agenda, yo diría, tripartita. En primer lugar, definitivamente, la meta es salir de la crisis. Como les he mencionado, la economía peruana se está recuperando. La estrategia sanitaria ha empezado a mostrar resultados muy positivos. Entonces, como meta de corto plazo, la agenda es nuevamente registrar tasas positivas y converger al potencial. Y como lo dije al inicio, ¿no? Recuperar el nivel pre-COVID y tratar de regresar a esa tendencia de los últimos 20 años que nos ha llevado a ser uno de los países de mayor crecimiento en la región. Y esa agenda tripartita también implica no descuidar el largo plazo. En los últimos 2 años hemos tratado de alejarnos de esta rutina que siempre mira el corto plazo y hemos empezado a mirar el largo plazo, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, se ha dado impulso especial
a la inversión privada, a través del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, se ha dado, hay un reforzamiento y una reinvención de proinversión. Y también mejorar tratar de hacer una suerte de reformas estructurales a través del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Entonces, esa es un poco la agenda tripartita del MEF. En el corto plazo queremos recuperar niveles previos a la crisis, consolidar este crecimiento que se ha venido observando, pero también generar las condiciones para un crecimiento mayor en el largo plazo, ¿no? Por el lado del Plan Nacional de Infraestructura, este plan va a permitir acelerar la ejecución de grandes proyectos. La meta es cerrar en los próximos años esta meta de 117.000 millones, que es la meta, digamos, básica, que es la infraestructura que nuestro país debería tener en línea con los ingresos que tiene. Pero si queremos mirar más arriba y ser un país tipo OCDE, la brecha es aún mayor, ¿no? Entonces, por el lado de la infraestructura hay una agenda activa. Como pueden ver, en la actualidad hay 52 proyectos ya de este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, de los cuales 32 ya se encuentran en fase de ejecución. Para cerrar las brechas estructurales, el gobierno está implementando el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Esta es una mirada estratégica, es una mirada consensuada que busca solucionar los principales problemas estructurales que afectan la capacidad de nuestro país para poder crecer a tasas altas y generar una suerte de crecimiento inclusivo y sostenido en el mediano y largo plazo. Este plan se anunció en julio del año pasado, son 84 medidas y, como pueden ver, ha habido un avance importante, ¿no? La crisis nos ha llevado a acelerar estas reformas que ya se tenían pensadas desde el año pasado, pero bueno, para atender la emergencia hemos lanzado una serie de medidas, como se ha podido explicar por el lado de la ministra. Definitivamente, para construir un país competitivo necesitamos articular políticas, como he mencionado, para que incrementen la formalidad del país. Esto requiere una perspectiva multidimensional. Son 4 líneas en las que estamos trabajando en este Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Por un lado, concentrarnos en el mercado laboral, tratar de que la oferta y la demanda se articulen, mejorar esta suerte de función de emparejamiento de los modelos de mercado de trabajo, brindar un mayor acceso al financiamiento. Creo que eso es clave, sobre todo para los segmentos que no acceden fácilmente a financiamiento. Esta crisis nos ha permitido generar herramientas que han sido muy exitosas para ofrecer financiamiento a las empresas más pequeñas. Por otro lado, es realmente clave mejorar el clima de negocios, ¿no? O sea, ¿por qué una empresa decide ser informal? Hay varias razones, pero una de las razones es que la formalidad tiene costos. Entonces hay que acercarnos más a los ciudadanos, a los empresarios, de forma que ellos puedan tener la mayor información y el acceso hacia la formalidad. Y como dije, el enfoque tiene que ser territorial, entender que somos una nación, somos un país, pero tiene cada región su propia heterogeneidad y su propia naturaleza en lo que respecta a la informalidad. Y finalmente, buscar siempre la educación y la capacitación en materias financieras. El capital humano es clave. Y bueno, hacer que el sistema financiero se acerque a la población también. En materia de articulación de la oferta ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, para articular la oferta y la demanda laboral? Se está trabajando en medidas en conjunto con el Ministerio de Trabajo. La idea es un poco mejorar el marco normativo, sobre todo en todo el proceso, desde que se forma el trabajador hasta que llega al mercado laboral. Entonces se está trabajando en lo que son modalidades formativas, en la modernización del Servicio Nacional del Empleo, el sistema de inspección del trabajo. O sea, el trabajador encuentra un puesto de trabajo, pero también cómo garantizamos que se cumplan las condiciones para que pueda desarrollarse, ¿no? Asimismo,
Por el lado del Ministerio de Educación también se está trabajando en una serie de iniciativas para mejorar la pertinencia de los programas formativos, mejorar la certificación de competencias y habilidades dentro de lo que llamamos el Marco Nacional de Cualificaciones y los consejos sectoriales de competencia. Otra línea del plan tiene que ver con el financiamiento y servicios para el desarrollo empresarial. Como muchos de ustedes saben, se impulsó en un momento el Fondo Crecer, se crearon fondos de capital para emprendimientos innovadores, pero con la crisis hemos creado otros mecanismos como el FAE y, bueno, Reactiva también, que tenía un objetivo más de evitar el colapso de la cadena de pagos en un contexto económico complejo, pero han demostrado que estas soluciones innovadoras pueden llevar a que muchas empresas obtengan financiamientos a tasas bastante bajas. Y finalmente, como mencionaba, necesitamos trabajar en mejorar las condiciones regulatorias. Hay demasiadas restricciones, hay mucha burocracia. Entonces, si queremos que los negocios prosperen, tenemos que mejorar estas regulaciones tanto y converger a lo que es la simplificación administrativa, la digitalización de los servicios ofrecidos. El día de ayer hubo anuncios importantes. Y estamos trabajando en esta agenda también de digitalización, de acercar más al Estado con los ciudadanos y con las empresas. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que mencionaba, el plan, hay una serie de esfuerzos para impulsar la formación laboral y empresarial. Como parte, por ejemplo, de este enfoque se publicó hace algunos meses el primer Doing Business para entender cuál es el entorno de negocios, ¿no? Este estudio del Doing Business nos ha permitido cuantificar todas las regulaciones que afectan al ciclo de vida de una pequeña empresa en 4 dimensiones, desde la apertura de la empresa, la obtención de permisos de construcción, el registro de propiedad y el cumplimiento de contratos. Este estudio se realizó en 12 ciudades, y uno de los hallazgos más interesantes quizás es como pueden ver en el gráfico, esta relación que existe entre la facilidad para abrir una empresa y por otro lado la informalidad de las pymes, ¿no? Mientras más fácil sea abrir una empresa, una menor, vamos a tener menores niveles de informalidad. Hay que entender, como mencionaba, que la informalidad es un fenómeno multidimensional. Por ejemplo, pueden ver en regiones como San Martín y Lambayeque, donde toman más o menos 2 meses abrir una empresa, presentan niveles de informalidad de cerca de 25% en promedio, ¿no? 25% más altos en promedio comparado, por ejemplo, a otras regiones como Lima y Arequipa. Esto es importante si nosotros queremos avanzar en el cierre de estas brechas estructurales. Y por el lado del financiamiento también estamos trabajando en esta política nacional de inclusión financiera que busca educar, que busca capacitar a la población y en esa línea se están trabajando mecanismos, por ejemplo, de capacitación financiera con un enfoque digital para las MIPES. Creo que algo muy importante, algo muy disruptivo ha sido la creación de esta cuenta DNI que ha permitido y que va a permitir en los siguientes meses que mucha gente tenga su cuenta de forma automática y de forma gratuita y que pueda operar con esa cuenta solamente con el DNI. Si hubiésemos tenido este mecanismo antes, por ejemplo, la entrega de los bonos hubiera sido mucho más rápida. Entonces, repito, las crisis generalmente nos imponen retos, pero también oportunidades de mejora, y creo que la cuenta DNI es ejemplo de eso, es un caso, creo que de éxito, y que va a dar que hablar en los siguientes meses. Entonces, como pueden ver, hasta ahora, la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas es una agenda amplia. Estamos trabajando en corregir esta serie de debilidades estructurales para que no solamente nuestro país destaque por lo macro, sino también pues, por tener una infraestructura adecuada, una salud adecuada, niveles de acceso al sistema financiero adecuados. Y eso requiere de un trabajo coordinado con el sector privado. Definitivamente lo que queremos es
generar las condiciones para un crecimiento sostenido en los siguientes años. Repito, nosotros solemos presentar esta diapositiva siempre porque la política económica, si bien es cierto, cumple un rol contracíclico en el corto plazo, pero debemos ver también la tendencia y el objetivo, repito, del Ministerio de Economía es que en los próximos 20 años nuestro país supere la trampa del ingreso medio y pueda ser un país desarrollado. Somos conscientes que este reto es desafiante, es un reto que exige nuestro mejor esfuerzo. Por el lado del Estado necesitamos mejorar la eficiencia del gobierno, sobre todo en lo que es la prestación de servicios públicos, pero es importante entender esto, que pequeñas diferencias en el crecimiento en el corto plazo pueden generar grandes diferencias en el largo plazo. La meta para los siguientes años, y un poco eso es lo que vamos a incluir en el informe preelectoral, son una serie de medidas que garanticen que al menos la economía peruana pueda crecer en promedio 4% en los siguientes 20 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Contreras, por su exposición. Además, coincido absolutamente con la necesidad de tener este enfoque de repente un poco diferenciado. Tenemos hoy día una crisis en desarrollo, ¿no? Estamos todavía en pleno incendio, pero no por eso tenemos que dejar de pensar en cuáles son las estrategias que necesitamos seguir a mediano y largo plazo, de repente para cambiar alguna de las condiciones estructurales que teníamos desde antes, ¿no? La crisis como una oportunidad, ¿no? Y a partir de eso, agarrar un par de puntitos de repente más de PBI potencial, ¿no? Que nos permitan empezar a salir de los últimos lugares de informalidad laboral que usted mostraba ahí. Muchísimas gracias de nuevo por su presentación. Pasamos ahora al panel que tenemos ya listo. De hecho, el primer presentador va a ser el señor Fernando Aguiluz, gerente general, como mencionaba, del BBVA, quien nos va a acompañar, decía, por video. Estarán también Tomás Bermúdez, del BID, representante del BID en el Perú y gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del Banco, y Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima y directora del IPE. Ahí te pongo el cargo extra, Claudia. Empezaremos con el video del señor Aguiluz, quien va a tratar de responder un poco a la pregunta de un tema que mencionaba el señor Contreras, ¿no? Y es cómo es que la penetración financiera, los servicios financieros, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, a hacer más competitivas a las empresas de todo tamaño, ¿no? Y cuál es el camino que tenemos que seguir todavía para seguir mejorando en términos de profundización del mercado financiero, ¿no? De repente hay espacios tecnológicos nuevos que podríamos aprovechar, ¿no? Considerando pues que estamos ya 2020, entrando 2021, hay muchas herramientas que están todavía a disposición, ¿no? Que de repente no estaban disponibles hace 10 años y que podrían contribuir significativamente a esta penetración financiera con las consecuencias positivas que resaltó el señor Contreras en su exposición. Damos paso entonces al video del señor Aguiluz en respuesta a estos temas. Muy buenos días, Diego. Antes de responder a tu pregunta, me gustaría saludar de manera muy especial a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, a Claudia Cooper, a Tomás Bermúdez y a todas las personas que están siguiendo el evento Perú Sostenible. Diego, me parece muy oportuno referirme a un concepto desarrollado por la Fundación Microfinanzas BBVA, que explica de manera sencilla cómo la penetración financiera ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Al ingresar a estudiar una carrera profesional o técnica por primera vez, un estudiante va adquiriendo habilidades que el mercado laboral es capaz de medir y valorar económicamente en el tiempo. Si este joven no recibe formación, se hace mucho más difícil poder comprobar sus cualidades laborales y el acceso a un trabajo. Con el sistema financiero se sigue la misma lógica. A medida que una persona va interactuando con las instituciones financieras a través del ahorro o del crédito, construye un historial financiero que el sistema financiero valora y a su vez
traduce en una oferta más amplia y con mejores condiciones, permitiéndole acceso a oportunidades que antes no tenía disponibles. La inclusión financiera es fundamental para romper con los círculos de pobreza y reducir la desigualdad. Unos logros que solo pueden conseguirse con el uso prolongado y variado de productos y servicios financieros que construyen un currículum o un historial. Por eso es tan importante impulsar la inclusión financiera en el Perú. Actualmente, los niveles de bancarización en el país aún son relativamente bajos, incluso controlado por niveles de ingreso e informalidad. El crédito del sistema financiero como porcentaje del PIB cerró 2019 en niveles alrededor del 44%. Si bien esta cifra revela un avance de unos 13 puntos porcentuales, aún está por debajo de lo registrado en varias de las economías de la región similares a la nuestra. De hecho, algunos estimados sugieren que el crédito como porcentaje del PIB en el Perú debería de estar unos 10 puntos porcentuales por encima del observado el año anterior, es decir, alrededor del 55%, teniendo en cuenta el nivel de ingreso de la población y el grado de informalidad de la economía. Asimismo, diversas mediciones señalan que el acceso a los productos y servicios financieros aún es reducido. Por ejemplo, se calcula que actualmente solo el 43% de los adultos tiene una cuenta bancaria, una limitación que tuvo efectos notorios en la gestión de la actual crisis sanitaria, cuando se quiso transferir fondos a las familias más vulnerables y se generaron aglomeraciones en los bancos para poder hacer el cobro en efectivo. En el último año, desde BBVA se han sugerido lineamientos para impulsar el crédito y el ahorro en el Perú. Algunas de estas sugerencias que hemos dado se han venido discutiendo actualmente y otras podrían implementarse de una manera muy rápida. Les voy a dar algunos ejemplos. Las autoridades gubernamentales ya han decidido abrir cuenta de bajo costo para toda la población vinculadas a su número de documento de identidad, y este es un importante avance en materia de inclusión financiera. Otra necesidad es el poder tener información sobre las personas o microempresas que aún no están bancarizadas. De esta forma, las entidades financieras podrían establecer perfiles de riesgo y desarrollar productos específicos para estas personas y empresas a costos mucho más bajos que los que tiene la informalidad. Y una posibilidad es permitir que las centrales de riesgos publiquen información proporcionada por estas empresas no financieras acerca de los pagos y de las deudas de sus clientes. También se requiere mejorar el esquema de garantías mediante la formalización de los registros de propiedad, flexibilización en el empleo de una garantía e incrementar la transparencia en el proceso de remate judicial en caso de necesitarse. Sería importante también disponer la obligatoriedad para el pago de haberes o nómina a través de una cuenta bancaria. Y también podrían crearse incentivos fiscales para fomentar el uso de medios electrónicos de pago. Estas son solo algunas de las sugerencias que podrían incentivar la dotación de servicios financieros de una manera más intensa en el país. En esta línea, la digitalización también se perfila como un factor determinante para impulsar la bancarización y las iniciativas sociales y sostenibles para abordar los nuevos retos de la sociedad. Por supuesto que esto no se logra sin que todos los ciudadanos estén educados en los beneficios y fundamentos del sistema financiero. El año pasado se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera, que debe convertirse en una plataforma para que desde los sectores público y privado ayudemos a generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero, ofreciendo una oferta de servicios suficientes y adecuados a las necesidades de la población, impulsando decididamente la digitalización, reduciendo las fricciones del mercado y fortaleciendo la articulación de los esfuerzos institucionales. Muchísimas gracias, señor Eguiluz, por la participación y las ideas y los ejemplos nuevos abordados, ¿no? que en realidad nos dan algunos caminos concretos
hacia dónde puede ir la penetración financiera aprovechando nuevas tecnologías en los siguientes meses, incluso dada la situación en la que estamos hoy. Quería pasar ahora ya con nuestros invitados en vivo en el panel, con Claudia, con el señor Bermúdez. Quería empezar con Claudia y quería hacer incidencia en uno de los comentarios del señor Contreras en la presentación anterior. Él mencionó esta doble causalidad, ¿no? Este círculo vicioso de la informalidad, ¿no? En el cual las empresas son poco productivas porque son informales y son informales porque son poco productivas, ¿no? Y estamos en ese círculo y en ese equilibrio bajo, ¿no? Desde hace ya 10, 20 años, tratando de cambiar algunas cosas chiquitas y que de repente no han dado todos los resultados que quisiéramos. Tú tuviste un trabajo hace relativamente poco, ¿no? Donde desarrollaste algunas ideas sobre qué podríamos hacer en concreto, ¿no? para que este crecimiento económico sea acompañado de una mejora en la formalidad y que a su vez incida en lo que realmente importa, ¿no? Que es la mejora y el crecimiento de la productividad y los incentivos para que las empresas puedan crecer y vender y contratar cada vez más. Bueno, gracias Diego y gracias por la invitación. Vi con un montón de detenimiento la presentación de Alex y en base a tu pregunta, la primera observación que yo tenía es que hay una agenda del MEF, es una agenda muy interesante para tratar de mejorar la competitividad y mejorar la formalización, que es lo que al final nos va a dar protección social, es la única forma sostenible de tener protección social. Todo lo demás va a implicar gasto del Estado que no es sostenible porque eso implica mayores impuestos que nos quitan competitividad, entonces entramos en un círculo vicioso. Habló Alex de articular la oferta y la demanda, habló de acceso al financiamiento, habló de mejorar las condiciones regulatorias y de formalizar con un enfoque territorial. Yo creo que acá falta un elemento importantísimo que es lo que sale de esas ideas que desarrollamos con el Mercuba hace un tiempo, y es que acá nadie habla de la productividad de las empresas. El Perú tiene un tejido empresarial bien sui generis, y bien sui generis en el mundo que para mí es la principal causa que explica esa informalidad tan grande que tiene el Perú respecto a lo que le correspondería para su nivel de ingreso per cápita. El Perú tiene pues un componente de microempresas, es decir, empresas con un trabajador demasiado grande. Y eso implica que con ese tejido empresarial la productividad promedio del país es muy baja. Todas nuestras regulaciones están hechas para que eso sea digamos, son todos los incentivos para que eso sea lo racional. Es decir, yo tener una microempresa, una empresa muy chiquita, menor a 5 trabajadores o menor a 20 trabajadores, es lo que termina siendo sumamente rentable. Entonces, si no generamos una perspectiva de desarrollo empresarial, yo creo que va a ser muy difícil aplicar todo de lo que hemos estado hablando. Es imposible, por más que bajemos, nosotros hemos tratado durante décadas de bajar el costo de la formalidad y no hemos formalizado nada. Hemos creado el régimen único simplificado, hemos creado regímenes laborales también reduciendo costos, porque lo que hemos tratado de hacer es aplicar, ¿no es cierto?, generar todo un cambio regulatorio para aplicarnos a esas empresas de baja productividad. Es decir, hacerlas sobrevivir a pesar de que no son productivas, en lugar de incentivar su crecimiento. Y yo creo que por ahí viene la solución, es decir, crear un sistema tributario laboral, sobre todo que son los que están más en manos porque hay todo el tema municipal, ¿no?, que de alguna manera permita a esa empresa que empieza con 1 o 2 o 3 trabajadores crecer libremente y que empezar a ser más productiva. Con ese tejido empresarial es imposible. Entonces, para mí pasar del régimen RUS a un régimen PYME es un cambio discrecional tan grande que es muy difícil que empresas con poquita productividad, con poca posibilidad de generar ese cambio sustantivo lo hagan. En la medida en que tengamos una mayor incidencia de la mediana empresa o que empiecen a crecer, el crédito también se va a abaratar, porque lo que hemos visto es que el crédito es más caro en la medida, ¿no es cierto?, de que la empresa es más chica. Entonces, yo creo que falta en toda esta estrategia empezar a pensar en cómo hacemos a nuestro sector empresarial más productivo, y no lo de las grandes, ellas van a poder de alguna manera absorber los costos de la formalidad. El problema es
que no podemos tener el 98% de nuestras empresas de un trabajador. Eso hace imposible formalizarse por más esfuerzos que hagamos en simplificarles la vida, en ayudarlas a crearse, en generar métodos de financiamiento más baratos, ¿no? Yo creo que mi gran observación a lo que he visto de Alex es que hay que ocuparnos de hacer al promedio empresarial peruano más productivo. Si no, cualquier estrategia de formalización va a ser imposible, ¿no? Que no implique, obviamente, no hacerlas formales. Es decir, hacerlas capaces de crear una fuerza laboral que tenga acceso a la protección social a unos costos razonables y sostenibles. De acuerdo, y de acuerdo además con la relevancia de productividad, ¿no? O sea, por lo menos en mi visión, la formalidad es un camino hacia mayor productividad, ¿no? Lo que tú al final quieres lograr es que las empresas puedan ser tanto más productivas, porque de eso depende que puedan pagar buenos sueldos, de eso depende que se pueda pagar los sistemas de protección social que mencionabas al comienzo. Ahora, en toda esta problemática, el Perú no está solo, ¿no? Tenemos varios países de la región que comparten de un modo u otro muchos de los problemas que ha mencionado Claudia. Y ahí quisiera dar el pase al señor Bermúdez, que de repente desde el BID tienen una perspectiva regional y en concreto quizá conocer cuáles son algunas de las experiencias que algunos países puedan... mencionaba el señor Contreras los casos de Chile, Uruguay, ¿no? Que de repente han hecho cosas bien y deberíamos acercarnos allá. De repente hay algo en Colombia, México, que podamos aprender a hacer, ¿no? Que les haya funcionado y que dadas las características del Perú puedan funcionar aquí también. O de repente desde el otro lado, de repente los países hicieron algo que no les funcionó y el camino entonces de repente nos queda como lección, no va tanto por ahí. Quería darle la palabra ahora al señor Bermúdez. Bienvenido. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos los panelistas que me acompañan ahí. Yo quería resaltar también un poco lo que mencionó Claudia con respecto a esa característica de Perú de las pequeñas, de empresas tan chiquitas. O sea, tienes un país donde el 90% de las firmas son microempresas con menos de 10 trabajadores. Un poco comparándolas con otros países de la región, las MIPYMES en Perú emplean más del 80% de la fuerza laboral, pero en Colombia, por ejemplo, es un número alrededor del 50%, en Ecuador es el 43%, en la OECD apenas el 30%. Entonces, creo que el mensaje de Claudia de ver cómo hacemos que estas empresas sean más productivas, podamos salir de este valle de empresas que son empresas unas poquitas muy grandes, y este valle pequeño, y después estas gigantescas valles, estas empresas tan grandes, es importante. Yo de todas maneras quería solamente, antes de pasar a algunas cosas con respecto al tema internacional, me gustaría también sí comentar que si bien es cierto, un esquema de aseguramiento social implica mayores impuestos, implica un gasto público, creo que es necesario también invertir en esa parte también. Es decir, yo estoy de acuerdo en el sentido de que sí tenemos que buscar cómo hacemos que las empresas sean más productivas y más eficientes y ojalá más grandes también, pero tenemos, y más formales. Pero tenemos que igualmente seguir invirtiendo en la parte de aseguramiento social, debido justamente a la informalidad que tiene la economía y los trabajadores peruanos en general, estuvo también muy expuesta también a la pérdida de ingresos y a todo lo que implicó justamente ahora todo el tema de COVID. O sea, Perú no cuenta con un programa de vejez antipobreza como lo puede tener Bolivia, por ejemplo, pero tampoco cuenta con una estructura de seguro de desempleo solidario como tiene Ecuador, y a diferencia de Colombia no tiene un sistema de salud amplia que tenga una cobertura, vamos a decir, lo suficientemente amplia que tampoco tiene. Yo creo que eso fue una de las razones también por las cuales todo lo que vivimos ahora pues mordió mucho más duro que en otros sitios, ¿no? Ni hablar de todo lo que tiene que ver con la reforma pensional, que es una tarea sumamente difícil, ardua, y que es una tarea pendiente y que ha sido, yo diría que con las cosas que han pasado recientemente en el Congreso, pero también después de la reforma del 16 que permite los retiros, hacen que sea más vulnerable el sistema en ese sentido. Así que yo sí creo que tenemos que trabajar también en la parte de protección social. Hay una inversión, yo creo que una deuda pendiente ahí, que también va a proteger de alguna manera, y seguir trabajando en seguir la capacidad del sistema educativo, en la capacidad del sistema de salud, educación para esta nueva normalidad que tenemos ahora, de ver cómo vamos a un esquema que sea presencial y virtual,
acomodar los currículos de la educación superior para las realidades de la empresa. O sea, son todas cosas que también mencionó en la presentación del ministerio del señor Contreras, pero que me gustaría resaltarlas también, la parte de transformación del gobierno digital, en el cual todo debería ser digital. Pensando en prácticas ya en cosas específicas como para que las empresas puedan ser más productivas. Una cosa que estuvimos viendo nosotros hace poco, una encuesta que hicimos de prácticas gerenciales, por ejemplo, podíamos observar en los resultados que de las capacidades gerenciales están directamente relacionadas al tamaño de las empresas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, y que seguramente es el caso también en el caso de Perú, las empresas que tienen mejores prácticas gerenciales son las que tuvieron mayores días de resistencia de liquidez durante en general. Las empresas ecuatorianas en el quintil más alto de prácticas gerenciales tienen un promedio de 62 días de liquidez comparado con 36 días que las empresas en el quintil más bajo. Y las prácticas gerenciales que tienen mayor fortaleza entre las empresas peruanas son obviamente, introducir innovaciones en los procesos operativos y monitoreo de cumplimiento de metas y ese tipo de cosas. Las empresas pequeñas tienen obviamente menores capacidades gerenciales y eso es parte de las barreras que hay que buscar cómo desmontar para que llevarlas hacia una que sea más competitiva, más productivas, menos informales. Y ahí yo creo que quizás las empresas grandes tienen un rol importante también. Es decir, yo creo que las empresas grandes pueden jugar un rol también de dar estas capacidades a las pequeñas en términos de ese proceso de involucrándolas en sus cadenas de valor, también acompañándolas también de dar estas herramientas, vamos a decir, de tipo gerencial, que puedan ayudarlas a invertir en formación de personal, debe tener un rol también las empresas grandes cuando incorporan en asegurarse que sean formales, por ejemplo, requerir el uso de la factura electrónica para descontar gastos y toda la parte de efectos tributarios. Es decir, creo que hay una responsabilidad muy grande también de las empresas grandes en lograr esta necesaria crecimiento y mejora en la productividad de las empresas pequeñas y formalización que es necesaria, como lo mencionaba Claudia. Muchísimas gracias, señor Bermúdez. De hecho, y aquí que quería pasar a un tipo de conversación un poco distinto, ¿ya? Porque mucho de lo que se ha mencionado ahora tiene que ver con reformas de tipo, si quieres, transversal a la economía, ¿no? Hablamos pues de regulaciones en empleo, hablamos de regulaciones tributarias, mencionó usted también pensiones, educación, ¿no? Y todas estas de cierto modo son comunes a muchísimos sectores, a todos los sectores, pero quisiera la perspectiva de Claudia respecto de cómo hacemos este análisis quizá un poco más sectorial, ¿no? Si nosotros el Perú tiene características particulares, ¿no? distintas de las que pueden tener pues, Chile, Colombia, Argentina, ¿no? Y ahí hay a veces quizá igual una cierta predisposición a tener picking winners, ¿no? Hacer, este sector lo explotamos, este sector no. Y va a depender mucho de cuál es la potencialidad que realmente podemos tener como país y a la vez cuáles son las trabas, ya la parte de microregulación que están enfrentando estos sectores pensados para afuera, ¿no? Agroexportación, minería, ¿no? O pensados para demanda interna. Entonces, desde la experiencia que tuvo Claudia en el MEF también, quería ver cómo veías este otro corte de dónde estaban las principales microregulaciones o barreras que podríamos empezar a levantar y cómo las hacemos para tener un despegue no solamente visto desde el corte transversal, sino también desde el corte sectorial. A ver, yo soy un poco escéptica de crear normativas diferenciadas por sectores, porque eso lo que termina creando son unos sistemas de arbitrajes donde al final entre sectores, donde cada sector se empieza a acomodar ahí donde está la ventaja y los objetivos nunca se cumplen. En lo que sí estoy de acuerdo es un poco en el tema de diversificación productiva que de alguna manera articuló Piero Ghezzi ya hace un tiempo. Y yo creo que acá hay dos tipos de sectores, ¿no? Hay los sectores, y en eso sí creo que el MEF tiene una agenda interesante, también basada en el rol de las mesas ejecutivas.
para tratar de entender dónde están las trabas más microeconómicas. Hay dos tipos de sectores, y esto es algo que yo hablaba con Piero en algún momento. Hay los sectores que te pueden mover la aguja relativamente rápido, que es el caso de la agroindustria y es el caso del turismo. En un trabajo que yo hice para Perumín, me acuerdo en el último Perumín, uno ve que los únicos sectores que le pueden hacer la competencia a la minería en cuanto a relevancia son básicamente la agroindustria y el sector turismo, hoy día complicado por el COVID, pero digamos, sacando tienen el tamaño suficiente para poder generar, ¿no es cierto?, un contrapeso importante al sector minero y empezar a ser un poco más diversos. Teniendo el turismo el problema que hemos estado hablando antes, ¿no? También hay un problema todavía de excesiva, de demasiadas microempresas, pero en general son los dos sectores que yo creo que hay que mirar con mucho detenimiento para que crezcan muy rápido y se conviertan, ¿no es cierto?, en sectores tan importantes como el sector minero. Creo que esos tres son los que, sobre todo la minería y la agroindustria, son los que rápidamente nos pueden ayudar a reactivarnos. En la medida en que el impulso público empiece a desacelerarse por obvias razones, el déficit ya no nos da, son dos sectores que claramente pueden empezar a calentar motores. Hay otros que ya se han identificado en función a las potencialidades del Perú y las ventajas comparativas. Hay el tema de la acuicultura, del sector forestal, y creo que hay otros sectores también de alguna manera priorizados que se tienen que ver a través de mesas ejecutivas. Quizás para mí la crítica más importante es que esas mesas ejecutivas deberían tener una importancia mayor en cuanto a cuáles son los objetivos, ¿no? Yo me acuerdo cuando he estado en el MEF, casi todo el año y medio que estuve, la idea fue tratar de mencionar objetivos, a dónde queremos llegar y cuándo, para poder generar de esas mesas ejecutivas unos quick wins o algo que las haga realmente atractivas. Y no terminemos involucrados demasiado en las ramas y no viendo el bosque, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que identificar cuáles son nuestros sectores y tratar de hacer que ellos crezcan de la manera más rápida posible. Pero otra vez, con esa estructura empresarial va a ser muy difícil lograrlo. Hay sectores como el forestal, por ejemplo, que van a requerir capital importante y yo creo que ahí se ha venido trabajando de forma interesante. Yo me estoy imaginando que en los próximos años ya vamos a ver un sector forestal que ya se pueda visualizar de alguna manera, digamos, desde el lado macro, ¿no? Y que no sea una cosa muy chiquita. Pero sí, no te puedo decir cuáles son exactamente porque como te digo, eso es algo que estamos tratando de resolver a través de las mesas, esta articulación público-privada, donde de alguna manera ambos sectores se juntan para ver dónde están los problemas. Otra vez creo que los temas importantes ahí es el tema institucional. Yo me acuerdo en el tema forestal seguimos teniendo problemas con un Estado que todavía se mete cabeza entre sí, ¿no? En el sector forestal me acuerdo había todo el tema de complicación ambiental, donde hay 5 instituciones que hacen lo mismo y se contradicen entre sí, están los gobernadores regionales. Entonces, esos son temas más macro que hay que resolver si queremos que las mesas ejecutivas en realidad empiecen a tener goles, ¿no? Empecemos a ver que realmente eso se ha convertido en que el sector lo podamos ver en el mapa, ¿no? Pero lo rápido ahorita es empezar a dedicarnos mucho al sector agroindustrial y al sector de turismo cuando esto empiece a reactivarse, que son los que hoy día tienen el tamaño como para poder crecer. El turismo tiene el problema de la pandemia, tiene el problema que tiene un exceso también, yo creo, de microempresas y tiene un tema de infraestructura que hay que resolver. Muchas gracias, Claudia. Y de hecho hay una de las condiciones que mencionaste, y habías mencionado también en la anterior, es que para que esto funcione, nuestra estructura empresarial tiene que empezar a cambiar, ¿no? Hacia ser más grande, ser más productiva. Exactamente. Sí. Y de hecho ahí, pero la estructura empresarial, pues los tamaños de empresas no conviven por sí solos, ¿no? O sea, uno tiene empresas pequeñas y medianas que están articuladas también a empresas grandes, ¿no? Tienes todo un espectro de interacciones económicas propias. Lo mismo cuando hablamos de informalidad, ¿no? No es 100% formal o 100% informal, ¿no? Hay una enorme área gris ahí. Y en ese sentido, quisiera el comentario del señor Bermúdez respecto de cómo ven estos espacios de integración, de colaboración que pueden existir entre las empresas grandes, ¿no? De repente muchas de los cuales nos están escuchando hoy día, ¿no? Y cómo pueden ayudar a mejorar, a incrementar la productividad, a fomentar
fomentar formalidad dentro de sus proveedores, ¿no? Dentro de empresas que están en su cadena de valor, ¿no? Quizá incluso entre proveedores de proveedores, ¿no? Hay muchas estrategias, ¿no? Pero hay que ser, creo, hay que hacerlas de manera deliberada, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta es parte de tu huella social, ¿no? Entonces quisiera preguntarle al señor Bermúdez por dónde ven estos espacios de articulación entre las grandes y las más pequeñas o proveedores. Un poco lo mencioné. Primero quería también de nuevo ratificar un poco lo que dijo Claudia con respecto a los dos sectores que mencionaron específicamente, agribusiness y turismo, pero particularmente agribusiness. O sea, agribusiness fue uno de los sectores que no perdió empleo, vamos a decir, de manera significativa durante lo que llamamos de pandemia y de hecho en la parte informal creció. Ahí la pregunta sería si hay algún tipo de, se podría revertir ese esquema de migración hacia las ciudades que vimos anteriormente y a lo mejor hay una cierta migración hacia el campo. Pero específicamente a tu pregunta, lo que hemos visto, por ejemplo, yo lo he visto en el caso de México, en el cual grupos de empresas muy grandes se pusieron a trabajar de manera proactiva a construir su cadena de valor con proveedores locales de manera en el propio país. Es decir, lo vieron como un tema de la propia resiliencia de ellos, de tener sus cadenas de valor, y como parte de la construcción de cadena de valor no fue solamente un elemento de financiamiento a las pymes, que era un elemento importante, sino, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Negocios tiene todo un esquema también de acompañamiento a empresas en toda la parte de digitalización, formalización, que sepan manejar inventario. O sea, no fue solamente una parte de incorporamiento y de financiamiento, que siempre hay un elemento de eso, sino también una parte de acompañamiento técnico. Yo creo que ahí es un esfuerzo que tiene que hacerse por la parte pública, obviamente, en términos de generar la capacidad de que las empresas crezcan, y eso creo que va a ser fundamental en el caso de Perú, pero también el sector privado tiene una responsabilidad también de que pudiera también acompañar por su propio beneficio, de que tener una cadena de proveedores que también tenga mucha más formalidad, que sea más sofisticada y que pueda conectarse de una mejor manera a la que tienen ahorita. Creo que, de hecho, una de las vulnerabilidades que tenía Perú también durante la pandemia es que muchos de los proveedores o los productos intermedios para cosas que hacían no estaban en el propio Perú. Y eso le generó también disrupciones adicionales que han podido evitarse porque son productos que se podían perfectamente hacer aquí en esa cadena proveedora. Muchísimas gracias, señor Bermúdez. Creo que una de las ideas con las que nos vamos quedando en este panel es la importancia de tener un crecimiento desde la base en pequeñas empresas, ¿no? Con una estructura como la que tenemos hoy atomizada, va a ser bien complicado pensando en el mediano plazo. Ahora, de nuevo, yo creo que es una buena noticia que desde el MEF se esté pensando no solamente en el incendio actual, sino también en sentar las bases para el próximo año. Esperemos que ahora que empieza a calentar campaña electoral, mantengamos esa visión clara. Quiero agradecer al señor Bermúdez, a Claudia Cooper por la participación aquí, también al señor Iluz por el video y al señor también Contreras por su presentación previa. Muchísimas gracias. Doy paso ahora a Aldo Ferrín. Muchísimas gracias, Diego, gracias a Alex, Tomás, Fernando y Claudia por esta presentación realmente muy, muy interesante. Creo que queda claro que acá no se busca formalizar por formalizar, sino se busca formalizar porque hay un entendimiento claro que la formalización va a generar mayor productividad. Y no hay manera de generar trabajo decente, mejores salarios, si es que no aumentamos la productividad. Creo que hay una obsesión por subir el sueldo mínimo y lo que deberíamos buscar es generar realmente sueldos sostenibles que permitan que todos los peruanos tengan una mejor calidad de vida. Tenemos que buscar bienestar. Entonces, creo que ahí se ha hablado de cosas muy importantes y lo que comentó Claudia me parece fundamental. Hay que aumentar la productividad de las empresas porque el empresariado pequeño, mediano y grande va a ser la única fuente de crecimiento sostenible que puede tener nuestro país. Bueno, entramos ya un poco a la parte más logística. Quiero recordarles que en la plataforma tenemos información muy importante y muy interesante para ustedes de todas las presentaciones que hemos ido teniendo. Están pregrabadas la agenda, pero también tenemos todas las iniciativas de las investigaciones que nuestros aliados estratégicos han realizado. Los invito a entrar a esta
a la zona de destacados y pasearse por ahí, investigar en los breaks que hayan. También recordarles que hay el espacio Tencuy, donde invitamos a las empresas a conectarse con emprendimientos de impacto. Estas pequeñas y medianas empresas que realmente están haciendo un esfuerzo importantísimo para ofrecer bienes y servicios de impacto que pueden ayudar en esta cadena de valor que estamos buscando de una economía más sostenible. Y la última es, nuevamente, gracias a Starbucks, con el código Perú Sostenible, podemos tener un descuentito o descuentazo en un café alto americano o un latte para todos ustedes. Terminamos esta sesión y pasamos a la sesión de la desigualdad en tiempos de COVID, que será dirigida por Selma. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes y espero que sigan disfrutando del día. Muchas gracias a todos.